Sí, parce. Entonces que agarro y que le digo, ¿vas a ir? Y ella que agarre que me dice, no, pues yo no voy a ir contigo, pero si quieres acompáñame al de uno. Y yo le dije, ¿qué no había para hombre? Entonces le dije después, no, pues escoge el fucsia, que tú consideres. Y ya, ahora está en Argentina mochileando y pues ya, no sé cómo llegó la verdad. Marica, ya estás al aire. ¿Qué? No, no, pero avisen. Bueno, me están escuchando, ¿cierto? Sí, allá, ya, ¿está grabando? ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Bienvenidos a un viaje fascinante por la historia y datos de ese mágico, misterioso, hermoso, afamado y discriminado territorio, del cual hay demasiado desconocimiento popular a la hora de hablar de él, que a su vez se ha convertido tierra de nadie por la llegada de gente de distintas partes que a día de hoy carecen de sentido de pertenencia. Una vez más, bienvenidos, y esto es el iceberg de Soacha. Bueno, los dejo con mi robot asistente. Sí, pásenla bien. En fin, adiós. ¿Listo? ¿Ya? ¿Se fueron? No me escuchan, ¿cierto? Sí les conté el chiste de... ¿Sí se saben el chiste de Pocoyo? Hola. Significado de Soacha, Soacha. La historia y significado detrás del nombre Soacha, o como se pronunciaba originalmente, Soacha. Palabra compuesta proveniente del chibcha soa sol y cha varón. El varón del sol. En el corazón de la mitología precolombina se encuentra una figura enigmática, el varón del sol. En el municipio de Soacha los primeros pictogramas de arte rupestre fueron encontrados en los años 50 aproximadamente, cuando el crecimiento industrial del municipio era inminente. La minería ilegal y las firmas arquitectónicas que fueron llegando a este territorio, si bien es cierto lograron encontrar esta riqueza arqueológica, también destruyeron y sepultaron varios hallazgos de estos asentamientos indígenas. Desafortunadamente el municipio aún permanece bajo esta amenaza, perjudicando y poniendo en riesgo la pérdida irreversible de la memoria histórica y autóctona de esta región de Cundinamarca. Afortunadamente la figura del varón del sol fue uno de los miles de pictogramas rupestres que lograron salvarse, convirtiéndose así en el ícono y símbolo más destacado del municipio, tanto así que se conoce oficialmente como Soacha, la ciudad del varón del sol. Iglesia San Bernardino de la Plaza Central. Nos adentramos en el corazón histórico de Soacha para descubrir la majestuosidad arquitectónica y la riqueza cultural que alberga la iglesia de San Bernardino en la Plaza Central. La iglesia principal de Soacha se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio, en el marco del Parque Central, la cual ha sido construida 4 veces debido a los terremotos que han ocurrido y ahora es una construcción moderna. El 31 de diciembre de 1600 fue construida la primera iglesia cuando el oidor y visitador Luis Enríquez ordenó la construcción de ella. También dio instrucciones para la construcción de viviendas dando espacio al parque de Soacha, el que en aquel tiempo se llamaba Mercado. Destruida la iglesia de San Bernardino de Soacha por el terremoto de 12 de julio de 1785. En 1791 se terminó la construcción de la nueva iglesia con un costo de 11.500 pesos 6 reales, parte de los cuales aportó la Real Audiencia. El párroco era Francisco López. Esta iglesia fue destruida por el terremoto el 16 de noviembre de 1827 y se levantó una tercera, que igualmente se cayó por el terremoto del 1 de septiembre de 1917. Reconstruida en su primera parte por el párroco Jesús Avellaneda,
se inauguró en 1921. El 25 de julio de 1937 el padre Rafael Reyes Barrera terminó la torre con la cual se acabó. Otra vez sufrió graves averías por el temblor del 9 de febrero de 1967. El salto del Tequendama. En las profundidades de la naturaleza colombiana yace un espectáculo impresionante, el salto del Tequendama. Cuenta la leyenda que el dios Bochica, tras un fuerte diluvio, golpeó con un bastón una muralla de piedras, desinundó la sabana y dio origen al salto de Tequendama. En 1923, al lado de la llamada Creación Divina, se construyó una casa inspirada en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Fue inaugurada en 1927 por una firma alemana. Su primer uso fue como estación terminal del Ferrocarril del Sur. Y luego empezó a girar en torno a ser una casa aristocrática de estilo francés, en donde solo ingresaba la primera clase de la élite capitalina. Para la época, era una construcción sorprendente, puesto que fue hecha en un precipicio y no se había conocido algo similar en el país. Por esto, todo el mundo quería irla a conocer. Debido a la masiva visita de personas, se decidió convertir la edificación en un hotel, claro, muy exclusivo, donde seguía asistiendo solo la élite capitalina y personalidades de todo el país. En la actualidad, siendo esta un museo, el verdadero éxito de la ha sido recordar las historias de los fatales clavadistas que en 6 segundos de caída libre, repetidos una y otra vez por varias décadas, imprimieron una memoria trágica en uno de los paisajes más bellos, misteriosos y lúgubres de Soacha. Asesinato a Galán. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la población de Soacha. En abril de 1989 el presidente Virgilio Barco prohibió las autodefensas que habían sido promovidas desde 1965 y que tenían al país bañado en sangre. Pero la prohibición no fue suficiente. En agosto los paramilitares del Magdalena Medio asesinaron al que se perfilaba como futuro presidente de Colombia, Luis Carlos Galán. En ese momento, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, se convirtió en el principal objetivo del gobierno. En diciembre de ese año murió en un enfrentamiento con la policía. Lo había vendido el cartel de Cali, que había infiltrado a uno de sus hombres, conocido como el Navegante, en su círculo cercano en Tolú, Sucre, donde se escondía. Rodríguez Gacha era el financiador principal de las autodefensas de Puerto Boyacá y la conexión de estas con el cartel de Medellín. Luego de su muerte, Escobar amenazó a los líderes de esta agrupación, Henry Pérez y Ramón Izaza, para que se unieran a una guerra contra el Estado, pero estos no cedieron porque la consideraban contraria a su guerra antisubversiva. Tampoco estaban dispuestos a pelear una guerra ajena, menos ahora que el Estado los estaba persiguiendo tras encontrar que miembros de la organización habían participado en el asesinato de Luis Carlos Galán. En este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, mírenlo. El vestido claro. Desde el vestido oscuro, el que está el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido. Sí. Nosotros estábamos pues, pendientes de qué le sucedía al otro Galán en ese momento, ¿no? Yo fui, pues miré más, me acerqué más hacia él para ver si en realidad estaba mal. No, ahí él estaba consciente, en ese momento él estaba hablando, estaba diciendo que lo llevaran rápido a la clínica, que por favor lo llevaran urgente, él decía en ese momento ahí. Sí, todo el mundo tratando de entrarlo, o sea, no, era tanta el desespero que no lo podían ni entrar en este momento, mira cómo, o sea, es que yo en realidad estoy un poquito asustado. Primera hidroeléctrica. En el desarrollo de Soacha, un hito tecnológico marcó el camino, la primera hidroeléctrica. El 14 de agosto de 1887 fue constituida la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, creada por los hermanos Sanford Brush, donde se inició los trabajos de la planta hidroeléctrica de El Charquito, en el río Bogotá,
que aprovechó la caída del Salto del Tequendama para dotar al municipio y la capital con un eficiente alumbrado eléctrico público y domiciliario, del que había carecido en los 3,5 siglos que llevaba de fundada. Fundación de Soacha. Retrocedamos en el tiempo y pongamos la mirada en los cimientos de Soacha. La fundación de esta ciudad tiene raíces profundas que se entrelazan con la historia de Colombia. Se suele señalar el año 1600 como fecha de fundación del municipio. En este año, por auto del visitador Luis Enrique, fue instituido el municipio. Durante más de 3 siglos la mayor parte de la población indígena, mestiza y mulata fue sometida por los españoles. En América se instauraron colonias dirigidas desde el viejo continente a través de representantes españoles llamados inicialmente oidores y después virreyes. Durante la colonia se presentaron choques entre los intereses de la colonia española y los encomenderos residentes en el nuevo reino, por la parte de los tributos que le correspondían a cada uno. Con los indígenas, mestizos, mulatos y criollos, también se presentaron diferencias debido a los altos impuestos y el monopolio del comercio. Como consecuencia de esto se dieron una serie de modificaciones efectuadas por sectores que se encontraban en el poder, hasta que se generó una revolución general por el descontento de la población, gestándose la independencia. Soacha fue morada transitoria y patria chica de ilustres personajes de la historia. Entre ellos, contamos a don Francisco de Paula Santander, quien contrajo matrimonio en dicha localidad con Sista Pontón en 1836, Simón Bolívar, Pablo Morillo, Eugenio Díaz Castro, José Celestino Mutis, Alejandro Humboldt, Amadeo Bonpland, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Sea, Jorge Tadeo Lozano, el general Ignacio Sánchez, Francisco Franco Quijano, entre otros. Ola de Rap Viral Soachuno 2010. Soy el mago que levita con sus múltiples encantos endemoniado y 1000 veces milenario con el demonio adentro. En el vibrante mundo de la música urbana, Soacha dejó una marca indeleble con un rap pionero que se volvió viral en los 2010. Todo inicia con Circotico de Oscuro Records del 2012, que por su peculiar apariencia y sonoridad agresiva y oscura con la que se puede llegar a identificar, Soacha logró cautivar a la juventud de este entonces. Siendo una agrupación de varios raperos del municipio, de estos destaca uno de ellos siendo quien ejecuta y organiza todo, quien tiempo después se lanzaría como solista. Nos referimos a Oscuro, dando a conocer a los primeros artistas raperos representativos del municipio, pero que para aquel entonces no se sabría que pertenecen a tal territorio. Posteriormente inspiraría a toda esa generación juvenil de por aquel entonces, quienes verían una luz en medio de su arte, y el rodearse de gente amante a esta cultura nos darían uno de los rap más icónicos y sonados de la época, no solo en el municipio sino en la capital y parte de su periferia. Estamos hablando de Déjenla Sonar, 2014. Tema realizado por una agrupación de jóvenes en 2014 confirmada por 3.3, Pana, Joaquín Sam y Spique Aún. Déjenla. ¡Ay, venga, devuélvala! Póngala, déjela sonar. Déjela que suene. Déjela que suene. Déjela sonar. A disfrutar en un viaje va a volar. Déjenla pisar. La mayoría de ellos aún haciendo música intermitentemente en la actualidad, como es el caso destacable de Joaquín Sam, quien tuvo una transición al dancear. Estamos listos, mi sargento. Falsos positivos. ¡Fuego! La oscura sombra de los falsos positivos dejó una marca indeleble en la historia reciente de Colombia. Específicamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2010. El caso de los falsos positivos se refiere a ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del ejército colombiano,
quienes los presentaban como guerrilleros abatidos en combate para inflar las cifras de éxito en la lucha contra los grupos armados ilegales, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Soacha fue uno de los lugares donde se registraron numerosos casos de falsos positivos. Jóvenes desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad fueron reclutados con falsas promesas de empleo y luego asesinados, presentados como insurgentes muertos en combate. Este escandaloso fenómeno fue descubierto y denunciado, generando indignación y repudio tanto a nivel nacional como internacional. La investigación y los juicios relacionados con los falsos positivos han llevado a la condena de varios militares y altos funcionarios implicados en estas prácticas. Este caso ha dejado una marca dolorosa en la memoria colectiva de Colombia y ha llevado a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país. ¡Fuego! Restos arqueológicos. En las capas profundas de la tierra yacen los restos arqueológicos que cuentan la historia antigua de Soacha. Entre algunas de sus zonas donde se ha encontrado parte de estos son Portalegre, Reserva Natural Canoas, Vereda Panamá, San Mateo, entre otros. Puede ser visitado en el Museo Arqueológico de Soacha, lugar destacado por ser el principal centro de valoración y conservación del patrimonio arqueológico y cultural de Soacha. Soacha, un destino turístico por descubrir. La bruja de Indumil. Entre las leyendas locales de Soacha, emerge la figura misteriosa de la bruja de Indumil. Indumil es una empresa estatal en Colombia dedicada a la fabricación de armas, explosivos y munición. Funciona como el principal proveedor de las fuerzas militares y de la policía en el país, además de desarrollar productos destinados a civiles. Este video fue capturado por personal de la empresa en sus instalaciones, que se encuentran muy cerca de una base militar. Se ha hablado anteriormente sobre los testimonios frecuentes de los militares colombianos estacionados en bases militares, especialmente aquellas ubicadas en áreas montañosas o selváticas. En tales entornos, es común enfrentarse a situaciones inusuales o ser objeto de ataques por parte de seres considerados siniestros, como las brujas. Es un hecho que nuestros soldados no solo se enfrentan a amenazas convencionales, sino que, a pesar de sus preferencias, también tienen que lidiar con encuentros paranormales con mayor frecuencia de lo que se podría pensar. Sus cuerpos de agua. Los cuerpos de agua que serpentean a través de Soacha no solo son fuentes de vida, sino también testigos silenciosos de la evolución de la ciudad. En la actualidad, persisten algunos cuerpos de agua notables, entre los cuales se destacan el humedal Neuta, Tierra Blanca, Tibanica, ubicado en el límite con Bosa Bogotá, San Isidro, El Vínculo, la muralla El Cajón, la laguna de Terreros, humedal El Charquito, meandro de Tequendama, y los humedales de Ricatama y Potrero Grande. Actualmente Soacha posee una gran cantidad de áreas protegidas, dentro de las cuales se destacan el complejo de páramos de Cruz Verde Sumapaz, la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, el Distrito de Manejo Integrado Tequendama Majuí y el complejo de humedales de Soacha. De acuerdo con la Red Nacional de Datos Abiertos sobre Biodiversidad, en Soacha hay registros biológicos de 984 especies, de las cuales 607 reportadas son plantas, 321 corresponden a especies de fauna y 56 de hongos. Estos han sido oficialmente reconocidos como ecosistemas de gran importancia en términos ecológicos, sociales, culturales y educativos. La responsabilidad de proteger el ambiente es de todos. Por eso desde la administración, El Cambio Avanza, trabajamos incansablemente en su cuidado y conservación. Vuelo 203 Avianca. En el cielo tranquilo sobre Soacha, ocurrió un evento que cambió la historia de la aviación colombiana, el vuelo 203 de Avianca. El vuelo 203 de Avianca fue un vuelo comercial que experimentó un accidente en 1989.
El 27 de noviembre de ese año, un Boeing 727 de Avianca que realizaba la ruta Bogotá-Bogotá con escalas en Medellín y Cali, sufrió un atentado con bomba. El vuelo 203 explotó en pleno vuelo y se estrelló en el Cerro El Cable, cerca de Soacha, Colombia. El atentado fue atribuido al cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, como parte de una estrategia para asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien no estaba a bordo del avión ese día. El accidente del vuelo 203 de Avianca es uno de los eventos más trágicos en la historia de la aviación colombiana y una consecuencia de la violencia asociada al narcotráfico en ese periodo. La investigación posterior condujo a la condena de varios miembros del cartel de Medellín y otros involucrados en el atentado. Garulla. De ahí hasta este tiempo no se han cambiado ni recetas, ni harinas, ni se ha tecnificado absolutamente nada porque todo es completamente artesanal. Entre la exuberante biodiversidad de Soacha, destaca la figura mística de Garulla. La garulla, un pastelillo elaborado con harina de maíz, cuajada, quesos y manteca de cerdo, junto con la almojábana. El paso a paso para hacer las almojábanas y las garullas, lo primero es la leche, que sea leche entera, del ordeño de por la tarde. Un panecillo de harina y queso con origen en tierras árabes pero con una preparación y textura únicas en la región, son elementos distintivos de la gastronomía en Soacha. Es gracias a los esfuerzos de las familias locales que estos productos han sido reconocidos y valorados, convirtiéndose en una parte importante de la tradición culinaria de la región. ¿Qué le ponemos a la masa? La cuajada, harina de maíz, harina de trigo, sal y huevos. De ahí se amasa y se pasa a moldear, se ponen las latas y a hornear. El horneado de la almojábana son entre 30 y 40 minutos. El de la garulla es un proceso más largo porque lleva 2 clases de masa. Nosotros llevamos 100 años. Elefantes blancos. Lo que originalmente se planeó como un coliseo deportivo hoy se encuentra invadido por ratones y cubierto de maleza en el sector de Prado Vegas, hoy entre apartamentos. ¿Quién abandonó el proyecto a mitad de camino? A pesar de que la construcción fue inicialmente adjudicada a través de la Lotería de Cundinamarca, la responsabilidad se trasladó a manos de particulares, quienes la dejaron incompleta, llegando solo al 80%, según lo explicado por el gerente en 2017. Se señala que debido a que la estructura se encuentra en una propiedad privada, resulta imposible asignarle fondos y finalizarla. Los residentes de la zona instan a que, de una vez por todas, se concluya la obra o, al menos, se le dé un uso más beneficioso al terreno. Por otro lado está la vía abandonada hacia Cerro Gordo, anteriormente llamada Avenida Longitudinal de Occidente, la cual llevaba más de 60 años en planeas de descongestionar Bogotá, más precisamente en el año 1961, dando acceso directo a su salida, sin necesidad de emplear la autopista sur. Desde ese entonces ya se hablaba de la Halo Sur. Minería nociva e ilegal. Bajo la superficie de la riqueza natural de Soacha yace un problema que amenaza su biodiversidad, la minería nociva e ilegal. En la actualidad, múltiples empresas mineras operan en el municipio de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos legales necesarios para su correcto funcionamiento. Estas compañías cuentan con la documentación requerida por la ley. No obstante, también existen numerosas empresas que carecen de la licencia ambiental, llevando a cabo actividades que impactan negativamente en el medio ambiente y afectan a las comunidades circundantes a estos proyectos. La distinción clave radica en que la minería ilegal se lleva a cabo en áreas donde la extracción está prohibida, como zonas naturales protegidas, ríos o lagunas, sin haber iniciado ningún proceso de formalización. Por otro lado, los mineros informales desarrollan sus actividades en áreas autorizadas para la minería y han comenzado el proceso de formalización. Se estima que hay 69.000 mineros informales, es decir, aquellos que han iniciado los trámites para su formalización.
¿Alguna vez se han preguntado por qué el municipio está mayormente cubierto de polvo? Esta es la razón. El polvo viaja desde las áreas montañosas por medio de las ráfagas de viento que la sobrepasan y recaen en el municipio. Porque no vemos las minas, estas están hechas detrás de las montañas que se divisan desde la ciudad para así ocultar su apariencia poco estética y dañina. Este niño de tan solo 3 años es seriamente afectado. Por el polvero y todo eso, pues el niño se me quedó sin respirar. El niño le está dando dermatitis, se le está cayendo la pielecita de las manitos, en los piecitos. Urbanización. Soacha ha experimentado un notable proceso de urbanización y expansión a lo largo de las últimas décadas. Este fenómeno es común en muchas áreas metropolitanas y refleja el crecimiento demográfico, económico y urbano de la región. Aquí hay algunos aspectos relacionados con la urbanización y expansión en Soacha. Crecimiento poblacional. La urbanización a menudo está asociada con un aumento en la población. Soacha ha experimentado un crecimiento demográfico significativo debido a la migración de personas desde zonas rurales a áreas urbanas en busca de oportunidades económicas y mejores condiciones de vida. Desarrollo de infraestructuras. La urbanización suele ir acompañada del desarrollo de infraestructuras como carreteras, servicios públicos, escuelas, hospitales y centros comerciales. El crecimiento urbano implica la expansión de servicios para satisfacer las necesidades de la población en aumento. Expansión residencial y comercial. Se observa la construcción de nuevos barrios y áreas residenciales para acomodar a la población en crecimiento. Además, el desarrollo comercial y empresarial también se expande para atender las demandas de una comunidad en aumento. Retos urbanos. Aunque la urbanización trae consigo oportunidades económicas y sociales, también puede presentar desafíos, como congestión vehicular, aumento de la demanda de servicios públicos y preocupaciones ambientales. La planificación urbana adecuada es crucial para abordar estos desafíos de manera sostenible. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es esencial para guiar el desarrollo urbano de manera eficiente y equitativa. Los planes de ordenamiento territorial establecen pautas para el uso del suelo, la preservación de áreas verdes y la provisión de servicios básicos. Desafíos socioeconómicos. A medida que Soacha se urbaniza, también puede enfrentar desafíos socioeconómicos, como la necesidad de empleo, acceso a la educación y servicios de salud, y la mejora de la calidad de vida para todos los residentes. Pero no todo es color de rosa debido a que sus mandatarios no han brindado los suficientes centros hospitalarios, colegios, etc. para la expansión que ha llevado a cabo. Presuntamente solo se han dedicado a dar licencias para meter cada vez más y más personas de distintas partes y ellos llenar sus bolsillos de dinero junto a las constructoras. Las haciendas en el olvido. Entre las páginas olvidadas de la historia de Soacha se encuentran las haciendas que una vez dominaron el paisaje. Hacienda El Vínculo, Ruinas, Maipore. Hacienda Terreros, San Mateo. Hacienda Malachí, entre los barrios Portalegre, Ciudad Verde, Prado Vegas, Hogar del Sol. Hacienda Chucuita, entre Ciudad Verde. Hacienda Canoas Sáenz Barra Diagonal Canoas Gómez Vía Indumil. Hacienda Ogamora Ochucua Vargas, Quemada, entre Hogares Soacha y Ciudad Verde. Hacienda Puyana cerca a la Veredita. Visita de Chespirito. Un capítulo especial en la historia de Soacha fue escrito con la visita del célebre y querido Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Esta visita dejó una marca indeleble en la memoria de la comunidad y la conexión especial entre el creador de El Chavo del Ocho y Soacha. Llevándose a cabo en el Teatro Central María Auxiliadora, dirigido por J. Mario Valencia, icono de la televisión colombiana, en el cual el canal RCN quiso brindar un homenaje a Roberto agradeciéndole por su legado y sonrisas alrededor de todo el mundo.
Separación de Cibaté y Granada, Valle de Cibaté y el Soche. En Soacha no existe aislamiento y su historia se entrelaza con las vicisitudes de sus vecinos. El proceso de separación del Valle de Cibaté y el Soache, que dio origen a los municipios de hoy Cibaté y Granada, y como esta división ha moldeado la dinámica regional. Cibaté. En 1895 se erigió la estación Santa Isabel destinada para el ferrocarril, y en la actualidad, dicho edificio alberga las oficinas de la alcaldía municipal. Tras la conclusión de la Guerra de los 1000 días en 1908, los herederos de la hacienda Cibaté se vieron involucrados en un proceso legal de sucesión. Los límites establecidos en ese juicio conforman hoy en día el núcleo urbano. Durante la década de 1920 se inició el proceso de urbanización de la antigua hacienda y en los años 30 se dieron los primeros pasos en los estudios de planificación urbana. En 1940 se dio inicio a la construcción del embalse del Muña en parte de lo que actualmente constituye el poblado de la Unión, junto con la edificación de una institución benéfica para atender a pacientes psiquiátricos. En la década de 1950, Cibaté fue elevado a la categoría de inspección. Finalmente, mediante la Ordenanza 40 del 28 de noviembre de 1967, Cibaté fue designado como un municipio independiente de Soacha, al cual pertenecía hasta ese momento. Granada. Originalmente identificada como el Soche, más tarde recibió el nombre de Inspección de Policía de Granada y posteriormente fue clasificada como corregimiento, denominación que mantuvo hasta el año 1995. En ese año, experimentó un cambio en su estatus al ser designada como municipio con el nombre de Granada, separándose así de los territorios que anteriormente formaban parte del municipio de Soacha. No se cuenta con información precisa sobre el origen de su nombre. Su diversidad geográfica y su territorio colmado de agua, montañas, cascadas y tierra fértil. Mamuts en Soacha. En la vereda El Alto del municipio de Soacha fueron descubiertos por moradores del sector, ubicado a 30 minutos del casco urbano, fósiles de este gigantesco mamífero que apareció en Eurasia, en la época del Oligoceno, hace unos 65 millones de años, del cual se presume que se extinguió hace cerca de 10.000 años, debido a la caza indiscriminada que realizaron los primeros pobladores humanos de América. Partes de la mandíbula inferior, el omóplato, las vértebras, el cráneo y las costillas del mastodonte hacían parte de este extraordinario hallazgo, bautizando así a este sector de Aguazuque como Valle de los Gigantes. Biodiversidad única en Latinoamérica. Dentro de los tesoros naturales de Soacha. Se caracteriza por su diversidad de ecosistemas naturales, lo que contribuye a la riqueza ambiental de la región. Páramos. Los páramos son ecosistemas de alta montaña que se encuentran en las zonas tropicales y subtropicales de América del Sur. En Soacha, la presencia de páramos puede contribuir a la regulación hídrica, ya que son importantes fuentes de agua para ríos y cuencas hidrográficas locales. Bosques altoandinos. Los bosques altoandinos son característicos de las zonas de mayor altitud en la cordillera de los Andes. Estos bosques albergan una diversidad de flora y fauna adaptadas a las condiciones climáticas de mayor altitud y desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. Humedales. La presencia de humedales en Soacha resalta la importancia de estos ecosistemas acuáticos para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Los humedales son hábitats críticos para aves migratorias, además de desempeñar funciones clave en la regulación del agua y la mejora de la calidad del agua. Enclaves secos. Los enclaves secos pueden referirse a áreas con menor precipitación o suelos más secos en comparación con los ecosistemas circundantes. Estos lugares pueden albergar comunidades de plantas y animales adaptadas a condiciones más áridas y desafiantes. Conservación de la biodiversidad. La presencia de una variedad de ecosistemas en Soacha destaca la importancia de la conservación de la biodiversidad. La diversidad de flora y fauna en estos entornos contribuye al equilibrio ecológico y a la resiliencia de los ecosistemas frente a los cambios ambientales. Subxerofítico. Es un ecosistema semiseco que alberga distintas especies de flora y fauna con una alta adaptabilidad a la sequía como plantas vasculares, gramíneas y cactáceas.
Soacha es uno de los únicos lugares en Latinoamérica con presencia de este tipo de ecosistema y se puede encontrar en el Parque Arqueológico Canoas. Sus características geográficas hacen del paisaje sud-xerofítico un destino sumamente atractivo para aves migratorias. Por eso cada año es visitado por la alondra cornuda. Chicaque y Boquemonte. La naturaleza abundante rodea a Soacha y dos lugares emblemáticos que destacan son Chicaque y Boquemonte. Chicaque. El Parque Natural Montañas de Chicaque abarca 300 hectáreas y consiste en un bosque de niebla. Cuenta con más de 10 kilómetros de senderos ecológicos que recorren quebradas transparentes, nacimientos de aguas cristalinas, áreas de robles y vegetación autóctona en peligro de extinción. Boquemonte. Pocos son conscientes de que al sur de la ciudad existe un tesoro natural donde la historia indígena muisca cobra vida. Este lugar nos invita a disfrutar de la rica diversidad de fauna y flora que alberga, con alrededor de 1.500 especies. Se trata del Parque Arqueológico y Ecoturístico Boquemonte, un espacio que, hace una década, no era más que un terreno abandonado y que ahora, según su fundadora Arsenet Usaquén, se considera como el pulmón de Soacha y Bogotá. Himno de Soacha. Letra, Isabel Hernández Atala. Año, 2000. Coro. Varón del sol despierta en la montaña y se quedó dormido en la sabana. Soacha, tierra y cielo en esplendor. Un pueblo ungido con honor. De tu estirpe aborigen, mi corazón se ufana. Se dice que Bochica, asueto en ti encontró, que tus postrimerías, al salto te quendaron, con su mítico embrujo, de un toque desbordó. 2. En ti hallaron su cuna, patriotas de avanzada. Diste paso a valientes, y adiós felicidad. Naciste ranchería. Te forjaste en estancia, maduraste en el pueblo, que siembra en libertad. 3. Serpenteando en tu valle, el Bogotá te abraza, la industria de la vida, se teje en tu región, es la antorcha que aviva, tu milenaria brasa, el dínamo que alienta, de tu urbe el corazón. Cementerio Central Soacha. Cerrando nuestro recorrido, nos sumergimos en las páginas más misteriosas de su historia, explorando el cementerio de Soacha. La edificación del cementerio tiene sus orígenes alrededor de 1894, como evidencia una inscripción en uno de los bloques de la entrada del Camposanto. Este cuenta con una extensión de alrededor de 9.795.15 metros cuadrados y alberga más de 5.000 estructuras funerarias, siendo este el lugar donde se destinarían posteriormente los cuerpos, ya que antes se solían sepultar en terrenos de aledaños de iglesias y en la propia vivienda familiar donde habitaban en vida. Se le conoce como naranja al color por la fruta o a la fruta por el color. ¿Quieres tener la respuesta sin buscar en internet? Haznoslo saber. La creación de este video tomó un tiempo de 2 semanas y media. Si este tipo de contenido fue de tu agrado, puedes manifestarlo mediante un like. Si te identificas y deseas seguir el rastro del creador, con tu suscripción bastará. Espero tengas un buen día. Recuerda antes de dormir beber agua y establecer una buena postura para un óptimo sueño. Nunca dejes de aprender, o en algún punto las máquinas te humillaremos. Solo digo.